Saludos, bienvenidos nuevamente a su canal en Sazón de Hidalgo. Mi nombre es Angélica. En esta ocasión prepararemos una gelatina de mousse de miel combinada con una cristalina también sabor miel, que son una verdadera delicia, perfecta para cualquier ocasión o para el día de los enamorados. Para nuestra gelatina de mousse de miel estaremos utilizando 4 cucharadas de miel de abeja, 3 yemas de huevo, 2 cucharadas de esencia de vainilla, de preferencia que sea translúcida, y con la ayuda de nuestro batidor de globo estaremos integrando nuestros ingredientes. Ya que los tengamos integrados más o menos de esta manera, le estaremos agregando 3/4 de taza de leche, de preferencia que sea leche entera, y seguimos integrando hasta que quede completamente homogénea nuestra preparación. Ya que la tenemos lista, quedó de esta manera. Empezaremos hidratando en 1/4 de taza de leche 2 cucharadas de grenetina, la cual removemos perfectamente bien para que no le queden grumos y la dejamos reposar. En una cacerolita, la cual ponemos en la estufa, le agregamos nuestra preparación y prendemos el fuego. Ya que rompió el hervor, le apagamos. Tomemos en cuenta que como tiene huevo, empieza a cuajarse. Apagamos en cuanto rompa el hervor. Lo pusimos en otro contenedor y aquí tenemos 125 gramos de chocolate blanco. Puedes usar del de tu preferencia. Ya que tenemos nuestra preparación en el chocolate, con la ayuda de nuestro batidor de globo nuevamente empezamos a remover para disolver perfectamente el chocolate y que nos quede una mezcla homogénea. Ya que lo tenemos de esta manera y que ya tenemos derretida nuestra grenetina en el horno de microondas o a baño María, la agregamos a nuestra preparación y seguimos removiendo hasta integrarla perfectamente bien. Ya que la tenemos lista, le agregaremos 1,5 taza de crema para batir o crema para montar, como también se le conoce, y removemos perfectamente bien hasta obtener esta textura. Ya que tenemos lista nuestra gelatina y que nuestros vasos y nuestras copas están listos, que estos son los que estaremos utilizando, yo les puse una toalla para que no se me resbalen y esto es lo que voy a utilizar para mis gelatinas. La pondremos de lado y con la ayuda de nuestra toalla, como les mencioné, para que no se nos resbale, y le pondremos la gelatina y las llevaremos a refrigerar. En total me salieron 2 copas y 2 vasos y esta va a ser la presentación. Aquí ya tenemos nuestras fresas lavadas, desinfectadas y perfectamente secas, las cuales con la ayuda de un cuchillo voy a hacer unos cortes haciendo la forma de una flor. Eso nos va a dar una vista muy bonita en nuestros vasos o nuestras copas. Tratemos de abrirla para que quede muy bien la forma y así es como las vamos a poner en nuestros vasos y en nuestras copas. Por el momento las reservaremos hasta que agreguemos la gelatina cristalina. En 1/4 de taza de agua hidrataremos 3 cucharadas de grenetina, removemos para que no le queden grumos y la dejaremos reposar. Aquí tenemos 1,5 tazas de agua a la cual le vamos a agregar 100 gramos de azúcar y removemos un poco. Enseguida le estaremos integrando 210 gramos o 150 mililitros de miel. Yo estoy usando miel caro o corn syrup, como también se le conoce, y esta es la que voy a usar para que me quede lo más cristalina posible. Removemos, le estaré agregando media cucharadita de ácido cítrico, pero también lo puedes sustituir por jugo de limón, y removemos hasta disolver el azúcar y la miel. Ya que lo tenemos listo, lo pondremos en una cacerolita, la cual vamos a llevar al fuego y dejaremos hasta que empiecen a hacer las burbujitas que va a romper el hervor. Apagamos y retiramos del fuego. Si la dejamos hervir, eso hará que nuestra gelatina quede un poco opaca. Ya que la tenemos fuera, removemos perfectamente bien para disolver la grenetina y aquí tengo 1,5 tazas de agua, la cual puse primero el hielo y luego le rellené de agua para hacer mi 1,5 tazas, y esto me ayudará para bajarle la temperatura. Removemos hasta que se disuelva perfectamente el hielo. Aquí ya tengo mis copas a las cuales les voy a poner un poquito de gelatina, que eso nos va a ayudar para asentar las fresas y que no se nos muevan. Lo refrigeramos por aproximadamente unos 15 minutos y estará lista para fijar nuestras fresas. Miren, aquí ya quedó, después de unos 15 minutos ya quedó lista nuestra gelatina. Ahora solamente vamos a fijar nuestras fresas y agregamos un poco de gelatina. En la cajita de descripción te dejaré cómo puedes sustituir algún ingrediente y las cantidades en gramos y en mililitros. Aquí agregamos un poco de gelatina para cubrir aproximadamente la mitad o un poco más de la mitad para que nuestra fresa no flote.
y la llevaremos a refrigerar nuevamente. Cuando esté más o menos en el punto de clara de huevo, le podemos agregar el resto de la gelatina. Y aquí ya quedó cuajada nuestra gelatina. Se mira un poquito que cambió de color porque la fresa empezó a soltar su color y por eso pintó un poquito nuestra gelatina, pero el cristalino que quedó muy bonito. También déjenme comentarles que se le marcan unas líneas muy finas, pero no se preocupen, con la refrigeración esas líneas se borran. Y así es como ha quedado nuestra deliciosa gelatina bicolor. Como pueden ver, la cristalina está muy clarita. Bueno, espero que la preparen. Nos puede servir perfectamente para consentir a nuestros seres queridos, para esa persona especial, para negocio. Sería perfecta para empezar a emprender. Bueno, pues cuídense mucho. Dios los bendiga. Nos vemos hasta el próximo video y espero que la disfruten y que la preparen con las personas que más quieran. Hasta la próxima.